Queridos hermanos, hoy vamos a discernir las 70 semanas de Daniel, con todos sus detalles y versículos bíblicos a través de los años. Lo referente a las 70 semanas de Daniel lo vamos a discernir entre hermanos. Hoy vamos a aclarar todos los acontecimientos a través de los años, cómo ha venido transcurriendo la historia de las 70 semanas de Daniel. Son 70 semanas para concluir todo, donde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Anticristo, la resurrección, los tiempos finales, todo está en las 70 semanas de Daniel, lo cual está combinado con todas las partes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la primera venida de nuestro Señor Jesús aquí a la tierra. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, hablamos de la primera venida de nuestro Señor Jesús, de la reconstrucción del templo, del sacrificio de nuestro Señor Jesús y también de la destrucción del templo de Dios en Israel. Nosotros aquí, por medio de este video, queremos discernir con todos ustedes para que todo quede claro de una manera que todo el mundo pueda entender los sucesos y los acontecimientos a través de la historia que han pasado de estas 70 semanas que Dios le dio al mundo, se le dio a Daniel y al pueblo de Israel, donde señala donde está la primera venida de nuestro Señor Jesús, la segunda venida de nuestro Señor Jesús, el gobierno del Anticristo, la resurrección y los juicios finales. Nuestro programa Tiempos Finales, Edwin Abreu, Tiempos Finales, para que ustedes me busquen y me encuentren en las redes. La Biblia es un conjunto de libros entrelazados, unidos por la historia, por las profecías, historia continua desde la creación del mundo. Cuando nos referimos a las 70 semanas que Dios le dio a Daniel para terminar y concluir la creación, las 70 semanas comienzan desde la orden del rey Artajerjes con la reconstrucción del templo. Luego el sacrificio se completa en 69 semanas. En las 70 semanas se señala y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría el santuario. Roma, en el año 70, a la orden de la guardia, con el capitán Nabuzaradán, destruyeron el templo y la ciudad fue quemada. Entonces Roma quedó señalada con la destrucción del templo, de donde viene el príncipe que ha de venir, que es el Anticristo. Entonces dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Cuando hablamos de la ofrenda, hablamos de la gracia. A la mitad de la semana viene nuestro Señor Jesús, la resurrección, versículo 11, sexto sello. Joel 2, Mateo 24, versículo 29, Amós 5, entre otras profecías que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Cuando aclaramos de la ofrenda y el sacrificio, hay dos salvaciones. Una es por gracia y la otra será lo que no se dejen poner el chip, ni la marca, ni adoren la imagen del que fue herido de muerte y vivió. O sea, cuando hablamos de la ofrenda y el sacrificio, debemos estar claros y conscientes. A mitad de la semana hará cesar la ofrenda. Viene la resurrección, viene nuestro Dios, entonces se termina la gracia. Entonces entramos en sacrificio, que ya la salvación será para los que no se dejen marcar ni adoren la imagen del que fue herido de muerte y vivió. O sea que la próxima mitad, que son 42 meses más, son el séptimo sello y el gobierno del Anticristo. La semana 70 son 84 meses. 1176 días son 42 meses, son 84 meses. Si sumamos y nos vamos a la historia también, podemos ver que del 1929 al 2013 son 84 años. La semana 70
donde se reconfirma el pacto, son 84 meses, que son 7 años. Nosotros estamos viviendo ahora mismo en la semana 70. El pacto del 1960, que fue reconfirmado con 27 presidentes más uno, o sea, la Unión Europea más Estados Unidos, dio inicio a la semana 70 en el 2017. Pueden ir a las redes, buscar el pacto del 1960 y ahí pueden investigar todo sobre esto. Ustedes mismos pueden sumar. Los meses en la Biblia son de 28 días. Dios hizo 7 días una semana y el mes tiene 4 semanas. Los meses en la Biblia son de 28 días. Por eso dice Dios que le dio 42 meses. Y se le dieron 42 meses. Y después de eso era necesario que sea suelto un breve tiempo. O sea, Dios puede jugar con el tiempo. Los tiempos de Dios son de Dios. Pero aquí nosotros fijamos, por medio de la palabra, Daniel 9, versículo 20 al 27, fijamos la semana 70 con el pacto del 1960 que fue reconfirmado con mucho. Por eso se llama el macho cabrío. Porque firmó el pacto con todos los presidentes, 27 de la Unión Europea, más uno que es Estados Unidos. Estas son las dos bestias de Apocalipsis también. La bestia de los 10 cuernos, ¿verdad? Y la bestia con cuerno de cordero. Uno aprobó el chip, la otra aprobó la imagen, que es la OTAN y Estados Unidos. Debemos crear conciencia y estudiar y analizar las cosas. La semana 70 termina el pecado, termina los juicios y viene el gobierno de nuestro Dios, el gobierno universal de Dios. Ya termina la creación y concluye todas las cosas con estas 70 semanas, comenzando de la orden del rey Artajerjes. Vamos a rectificar de nuevo para que ustedes se memoricen esto. El pacto de 1960 dio inicio a la semana 70. La destrucción del templo identificó a Roma como que es el pueblo de donde viene el anticristo, el príncipe que ha de venir, con la destrucción del santuario. Entonces, el octavo rey, que es el último, reconfirma el pacto el 2017 con 27 presidentes de la Unión Europea, más uno, Estados Unidos. Entonces, queridos hermanos, lo que debemos nosotros de hacer es prepararnos. Ya ustedes saben que a mitad de la semana, ¿verdad?, hará cesar la ofrenda. Ahí entra la ley marcial, entra el chip. Ya Dios viene y levanta a su pueblo, que es inmediatamente después de la guerra de todos los pueblos contra Israel. Leemos Joel 2, Daniel 12, Mateo 24, versículo 29, Ezequiel 36 al 39. Todas estas profecías nos señalan, Zacarías 14 y 12. Todas estas profecías nos indican aquí que a mitad de la semana se cumplen todas estas profecías. Otro ejemplo es el Joel 3 y Joel 2. Si nos vamos a Joel 3 y Joel 2, miramos a Israel y ya ahí solo falta, donde dice nuestro Dios, que después que las montes y los valles de Israel serían restaurados, después de eso sería santificado allí cuando lo saque de su sepultura. Cuando Dios dice esto, se refiere a la resurrección, cuando lo saque de su sepultura. Dice, cuando vean a Israel rodeado de soldados, ha llegado la hora. Ahí se cumple la mitad de la semana 70. Ahí se termina la gracia. Entonces entra el gobierno global, el gobierno del anticristo, entra el chi, entra la ley marcial, pena de muerte. Todo lo que tiene la ley marcial global, ustedes lo pueden estudiar, trae todas estas cosas ya aprobadas. Está la imagen, está el chi aprobado. Incluso cuando usted va a Moro Vehículos tiene que llevar 6 puntos, cuando va al banco tiene que llevar 6 puntos, cuando va al seguro tiene que llevar 6 puntos. Y ya está aprobado por ley, ya muchas compañías en muchos países están poniendo el chip en la mano derecha o en la frente. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Aparte de que ya el mundo, muchos países están en tribulación, están en problemas. Debemos prepararnos para Cristo, ser humildes, ser buenos, orar, bautizarnos para ser limpios por medio de la sangre y el agua. Dice que no hay perdón de pecado sin agua ni sangre en el cielo. Es por eso que es fundamental el arrepentimiento y el bautismo para ser limpios por medio del Cordero. Por eso dice el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús vino a ser el Cordero de la Pascua, pacto perfecto que se hizo con Moisés cuando el pueblo de Israel salía de la esclavitud en Egipto. Ahí, con ese pacto de ese Cordero, entonces vino de la ley, vino la gracia, que es nuestro Señor Jesús. Tenemos que tener presente también que tenemos un solo ministro para el mundo, que es Pablo. Pablo es el único ministro donde todo quedó escrito en la Biblia. Tanto la educación cristiana como también el presente, pasado y futuro de este mundo.
En la Biblia no hay errores. Si nos vamos a los pies de barro con hierro, los 10 dedos son Reino Unido y Naciones Unidas. Así se formó este gobierno. Nos vamos a la cuarta vete de Daniel, los 10 cuernos, Reino Unido, y el cuerno pequeño, el gobierno del Vaticano, con el 1929, con el Tratado de Letrán. Luego, si nos vamos a Apocalipsis, la bestia de los 10 cuernos, Reino Unido, y la bestia con cuerno de cordero, Estados Unidos. Bien, nos identifica de esta manera. Reino Unido aprobó la imagen del que fue herido de muerte y vivió. Y Estados Unidos aprobó el chip. Entonces no podemos cerrar los ojos a la realidad donde todo se está cumpliendo. Y ya estamos en transcurso ya de la semana 70, con pruebas. Porque hay que ser ciego para no entender esto. Para concluir, hermano, recuerden que el pacto comenzó en 2017, con la reconfirmación del pacto en 1960, con la Unión Europea, más uno, más Estados Unidos. Entonces ahí dio inicio a la semana 70. Son 1176 días, 42 meses, 3 años y medio. Ustedes pueden analizar e investigar ustedes mismos. Recuerden que aquí estamos para discernir, para conversar. Estos videos son abiertos al público, donde usted puede decir y opinar lo que usted quiera. No dejen de compartir la palabra de Dios, que es de suma importancia. Es como trabajar para Dios. Pero primero analizar y estudiar las cosas y analizarlas es de suma importancia siempre. Gracias, queridos hermanos. Edwin Abreu, tiempos finales, para servirles siempre como hermano en Cristo Jesús.